Si os parece, nos vamos sentando y empezamos la segunda parte de las jornadas de hoy. Mi nombre es David Obregón, soy presidente de Anabaz Cantabria. Y bueno, lo primero de todo quería agradecer, por supuesto, pues a la Fundación Sancho el Sabio y a las asociaciones ALDE y ACAL por hacer posible estas jornadas. Este segundo bloque versa sobre archivos privados, familiares y personales. Un poco, yo creo, al menos no sé si es mi percepción, cuando hablamos de archivos privados, lo primero que se me viene a la cabeza son los archivos familiares y personales, ¿no? Como dijo Antoni antes, son unos archivos de una importancia considerable porque nos dan una visión de la historia un poco que enlaza, ¿no? Todo el tipo de historia social, cultural, etcétera. Nos da una visión distinta, además, a los archivos públicos, ¿no? Que son un poco más de tipo administrativo, nos da una visión más cercana a la vida cotidiana, si bien es cierto, también desde el punto de vista generalmente de las élites, ¿no? Bueno, para empezar las ponencias tenemos a Fernando Ramos González, que brevemente os diré que forma parte del Comité Español del Consejo Internacional de Museos. Su actividad profesional se ha centrado en el campo museístico en el ámbito territorial de Castilla y León. Desde el año 2000 trabaja como técnico superior de la Fundación Museo de Ferias, donde es responsable de catalogación e investigación. Y actualmente gran parte de su trabajo se le dedica a la revisión, catalogación y descripción del archivo Simón Ruiz, que es de lo que nos viene a hablarnos hoy. Así que adelante. Muchas gracias, David. Gracias primeramente a la Fundación Sancho el Sabio, que nos acoge en esta jornada, y también a las entidades colaboradoras, tanto ALDE como Anabaz Cantabria y, por supuesto, a CAL, a la Asociación de Archiveros de Castilla y León, por la invitación que se cursó a la Fundación Museo de las Ferias, Archivo Simón Ruiz, para presentar este conjunto documental. Bien, para todos aquellos que no conocieran de quién estamos hablando de un mercader nacido en 1525 en el norte de la provincia de Burgos, en Belorado. Casualmente ha adquirido un cierto renombre por alguna monja díscola que dicen por ahí. Bueno, el caso es que precisamente en ese convento de Santa María de la Bretonera fue bautizado Simón Ruiz y están enterrados sus padres y algunos de los miembros familiares. Algo que nos ha fastidiado porque precisamente se habían llevado a cabo trámites para el hermanamiento de las dos localidades de Belorado y Medina del Campo y de momento se ha paralizado un poco. Bueno, aparte de esta chanza, estamos hablando de un archivo constituido fundamentalmente por una compañía comercial, la de este hombre, Simón Ruiz, a la que se van sumando también las documentaciones de compañías subsidiarias y, por último, y no menos importante, la documentación que incorpora el archivo del propio hospital que él funda poco antes de su muerte. Vamos a ir viendo. Ahí tienen ustedes un cuadro, un retrato cortesano de este señor Simón Ruiz, que pueden ustedes ver en el Museo de las Ferias, atribuido a Juan Pantoja de la Cruz, pintor de cámara del rey Felipe II. Simón Ruiz se lo podía permitir, no solamente por la capacidad económica, sino también porque fue asentista del propio rey Felipe II. Se conserva el retrato cortesano de Simón Ruiz y de su segunda esposa. Bien, ¿qué es lo que sucede con el archivo? El archivo de Simón Ruiz no solamente abarca el periodo de su vida. Él muere en 1597, se cuenta, les he dicho, nace en 1525, próximo año 500 años de su nacimiento. Vamos a hacer una remodelación por completo de todo el museo, y digo el museo porque la Fundación Museo de las Ferias empezó siendo un museo, pero con el encargo de custodiar archivos históricos de la villa de Medina del Campo. Pero la Fundación Simón Ruiz, una fundación que constituye el propio Simón Ruiz en su testamento y que sigue existiendo en nuestros días, se dedica a la atención de discapacitados intelectuales adultos, se autogestiona con sus propios talleres y con las rentas de algunas tierras que tienen su origen todavía en el patrimonio del mayorazgo Ruiz, tiene firmado un convenio
con nosotros, con la Fundación Museo de las Ferias, de manera que nosotros alojamos y conservamos el patrimonio artístico e histórico documental por delegación directa. La Fundación Simón Ruiz y la Fundación Museo de las Ferias están presididas por la misma persona, el alcalde de turno de Medina del Campo. Es una institución privada sostenida con fondos públicos que conserva un archivo privado de un hombre de negocios de la segunda mitad del siglo XVI, el más completo y más amplio, no solo por su volumen documental, sino por la amplitud cronológica, conocido en todo el mundo. Como garantías de conservación tiene el que en el año 2017 fue declarado BIC, Patrimonio de Interés, Bien de Interés Cultural por la Junta de Castilla y León, en la categoría de bien mueble. Es el primer archivo declarado Bien de Interés Cultural en Castilla y León. Bien, dada la riqueza patrimonial también que tenía este archivo, vamos a ir avanzando un poquito. El archivo se enriquece también con la documentación que una vez muerto Simón Ruiz, su heredero en el mayorazgo, Cosme Ruiz Envito, se lleva a Madrid, a la casa que los Ruiz tenían en Madrid, en la calle Preciados, que todavía se conserva esa calle, esa casa. A la muerte del sobrino heredero, se encarga que se traslade toda la documentación que estaba en Madrid y se incorpore a la iglesia, a la sacristía en concreto, del hospital que construye. El administrador de ese hospital va a ser un sobrino nieto de Simón Ruiz, Fray Cosme Ruiz Envito. Precisamente esa va a ser una de las circunstancias que va a garantizar la conservación y la integridad y el volumen documental de este archivo. Es decir, disponer de un espacio lo suficientemente grande como para albergar este contenido documental. En la diapositiva que ven ustedes arriba a la izquierda están viendo la sacristía del hospital tal como la hemos llegado a conocer poco antes de su restauración. En las estanterías, en los baúles, en los arcones, en las baldas que ustedes ven ahí, era donde se conservaba esa documentación. Esa documentación, cuando viene de Madrid, está perfectamente relacionada e indexada. Esa documentación la llegó a consultar Henri Lapère y lo vio e hizo un inventario de lo que había llegado, según la documentación conservada, de Madrid, y el inventario que él realiza in situ cuando visita esta sacristía y hace un inventario. No se había perdido ni un 5% de la documentación. Por supuesto, ha habido expolios y ha habido pérdidas, pero muy poca pérdida con referencia a lo inventariado en 1632. Bien, en 1947, hasta 1947, la documentación se va a conservar en esa sacristía de la iglesia del hospital. Estamos hablando de un hospital, luego les contaré más adelante, un hospital en el verdadero sentido de la palabra. No estamos hablando de una pequeña capilla o un pequeño hospital cofradiero para la asistencia de los miembros de un gremio, para darles una sopa caliente y un bien morir. No, estamos hablando de un hospital en el pleno sentido de la palabra, tal como hoy lo podríamos denominar. Bien, en 1947, dada la importancia que se ve que tiene esta documentación y su estado de conservación en algunos casos bastante denigrante, se intenta por parte del patronato de la Fundación Simón Ruiz constituir un depósito ante el Estado, hacer un depósito de todo el archivo y se firma un convenio de manera que se va a trasladar todo el archivo de Simón Ruiz al Archivo Histórico y Universitario de Valladolid. En la Universidad de Valladolid, tal como ven en la fachada a la izquierda. Pero en 1993, y ya con el Estado de las Autonomías vigente, se decide que dependa ese fondo documental, se integre dentro del Archivo Histórico Provincial de Valladolid, siendo un fondo conocido hasta entonces como Fondo Simón Ruiz. Se va a heredar incluso un inventario que se había ido realizando poco a poco por parte de archiveros antiguos, y es el que ha tenido validez hasta nuestros días, hasta hace poco, un inventario que se realiza en 1985. Prácticamente todas las referencias de historiadores entre los años 70 y 90 va a utilizar ese catálogo.
Actualmente ese catálogo ha sido revisado, ya lo verán, y les comentaré. Bien, a partir... En 1996 se traslada el archivo al histórico provincial, que vemos ahí, que es el lugar donde se casan los Reyes Católicos, el Palacio de los Vivero. Este es el aspecto del depósito que tiene en el archivo histórico provincial, con los denominados legajos, atados en cordones, en cajas, almacenados y en unas condiciones un tanto lamentables. En estas condiciones es como van a estudiar grandes historiadores de la Edad Moderna este archivo. A Guy Lapierre le vemos en una fotografía antigua, es la única que se conserva, lo hemos encontrado en un periódico antiguo, concediéndole la medalla de oro de Medina del Campo, precisamente porque fue el primer personaje, el primer historiador en hacer un amplio estudio de Los Ruiz, un libro que se orienta fundamentalmente hacia la historiografía francesa y ve los vínculos entre el comercio entre Castilla y Francia. Ramón Carande, el gran validador también del archivo, el gran reconocedor del archivo, gran palentino, poco considerado actualmente. Felipe Ruiz Martín, que estudió todas las cartas comerciales de los Ruiz con Amberes, 3 volúmenes en francés. Felipe Ruiz Martín, las cartas de Florencia, mientras que Vázquez de Prada estudia las cartas de Amberes. Y luego Manuel Basas Fernández, que hace ya unos estudios monográficos más que centrados en lo que era el ámbito familiar, las relaciones personales, aunque he de decirles que una biografía completa y suficientemente fidedigna sobre la persona de Simón Ruiz no se ha realizado aún. Manuel Basas Fernández, vallesoletano de pro, acabó siendo archivero bibliotecario de Bilbao y un alma mater de la Universidad del País Vasco, catedrático de Historia Económica. Su biblioteca y su archivo personal está depositado en la Fundación Museo de las Ferias también, por deseo expreso de la familia. Bien, en el 2013, el patronato de la Fundación Simón Ruiz decide levantar ese depósito que se había constituido con el Estado. Pero aquí teníamos un problema, y es que el depositario era una institución dependiente de la Junta de Castilla y León. Existía un conflicto de intereses. Al constituirse con el Estado, es el Estado el que ha de devolver esa documentación, ese archivo. A la Junta de Castilla y León no le quedó más remedio que transferir, literalmente transferir mecánicamente todo el archivo, Simón Ruiz, a una dependencia, a un archivo del Estado. Casualmente, el Palacio de los Vivero, sede del Archivo Histórico Provincial de Valladolid, está comunicado interiormente con el archivo de la Real Chancillería, archivo del Estado. Entonces, internamente, abriendo una puerta, se fue pasando la documentación de un archivo a otro. La única condición que puso el Estado para el levantamiento era que se contara con una instalación adecuada que garantizara su integridad y su conservación, personal técnico cualificado para garantizar su estudio y su difusión, y otra de las condiciones que puso fue el poder realizar unas copias, una digitalización completa del archivo, del cual ellos serían custodios, pero también nosotros. Ahí ven tareas que se realizaron en gran medida gracias a la colaboración con la Universidad de Valladolid y el Banco de Santander, becas que creaban de colaboración para ayudar también a estudiantes de último grado, supervisando todo, absolutamente todo el archivo, refoliando, reasignando, identificando documentación, catalogando, incluso ya iniciando trabajos propios luego ya de investigación y digitalización con copybooks en instalaciones del archivo de la Real Chancillería. Actualmente se está llevando, gracias al trabajo realizado de supervisión, se detectaron los errores de foliación, incluso de localizaciones geográficas o toponímicas que estaban mal realizadas, topográficas, e incluso cronológicas.
puedo decirles, hay muchas veces, en un caso muy curioso, que una de las localizaciones que suele abundar es la localidad de Dueñas, identificado con una localidad como Palencia, y no, eres un despoblado de Medina, que era propiedad y señorío de otro banquero y de otra familia de banqueros de Carlos V, asentado en Medina del Campo, los Dueñas, Rodrigo de Dueñas Ormaza. Bien, eso en cuanto se ha actualizado, por tanto, el inventario. Las referencias ahora mismo catalográficas o de signaturas son las válidas dadas por nosotros. No quiere decir que no valieran las anteriores, lo único, porque se ha intentado modificar lo mínimo. O sea, no existe un cuadro de equivalencia asignatura antigua a asignatura nueva. No, pero simplemente sí que ha sido revisado en algunos casos y la foliación o el número de asignatura de algún documento no es coincidente con relaciones que se hubieran dado antes. De cara a la conservación física, se han hecho reinstalaciones de toda la documentación, lógicamente ya en cajas libres de ácido, con controles y seguimientos en armarios compactos, algo normal y lógico en un depósito actual. Respecto quizás a las imágenes sí que tienen una bastante curiosidad. Están digitalizadas en alta resolución en color, en formato TIFF 6.0, sin pérdida de información por parte de el Ministerio de Cultura. Eso garantiza siempre disponer de imágenes máster en caso de pérdida que pueden distribuirse libremente. Aparte de eso, tienen luego otra copia en 200 puntos por pulgada. Bien, nosotros disponemos de copias JPG a 300 puntos por pulgada con pérdida mínima de información. Y esas imágenes, por nuestra parte, las tenemos albergadas en un NAS accesible a través de una intranet propia de la Fundación y también protegida por una IP privada. Esas imágenes son las que a nosotros nos sirven junto con la descripción en base de datos. La base de datos que utilizamos es un FileMaker 919 Pro, que es multipuesto, multitarea, permite trabajar a varios usuarios tanto en consulta como en descripciones, con copias de seguridad diarias y vinculando tanto la descripción en base de datos como las imágenes conservadas, es un punto importantísimo de acceso a la información por parte de investigadores. Ya no entro a validar si son profesionales o no profesionales. Gente que está trabajando y su punto de interés es ese. Y esto nos garantiza también una transferencia social importante, porque no siempre son gente, investigadores o historiadores profesionales los que se dedican a esto. Luego podré contar alguna anécdota respecto a curiosidades de investigación por parte de particulares. Estas son las instalaciones actuales: armarios compactos, cajas libres de ácido, documentaciones en camisas y en carpetas individualizadas, uno a uno, planeros de gran formato para pergaminos, etcétera, etcétera. Esta, por ejemplo, es como están recogidas 12 cajas de letras de cambio que albergan un total de 23.000 letras de cambio, ordenadas cronológicamente y por localidades de procedencia. Hasta hace 15 años no teníamos ni una sola letra de cambio en el museo. Teníamos que recurrir a un préstamo, a un depósito, porque teníamos que pagar un seguro apabullante sobre algo que correspondía a la propia Fundación Simón Ruiz, pero teníamos que pedírselo a la Junta que nos dejara depositada una letra de cambio. Bien, este es el sistema de indexación de las imágenes. Por ejemplo, esto corresponde a libros de contabilidad. Son 169 libros de contabilidad los que se conservan. Cada una de las carpetas tiene la integridad de todas las imágenes. Como las descripciones van referidas a ese sistema de carpetas, es muy fácil de localizar. Tareas de descripción. Esas son la biblioteca de nuestra fundación donde estamos trabajando y haciendo la descripción. En algunos casos había compañeros que lo estaban consultando porque preferían verlo en papel, pero nosotros podíamos consultarlas perfectamente, las imágenes digitales. En papel, en realidad, ya las sacamos muy pocas veces, cuando a lo mejor la digitalización tiene alguna curva, algún
pliegue que no permite la lectura correcta. Entonces, simplemente es cuando se saca. Ese es el tipo de descripciones someras, pero que lo que sucede en las letras de cambio sí nos hemos esforzado en hacer la descripción completa de ellas, porque en 4 líneas teníamos mucha información de lugares, de nombres, de valores, de precios. ¿Qué es lo que sucedía con las letras de cambio? Las letras de cambio estaban separadas de las cartas, de la correspondencia. Los archiveros, en un momento determinado, antes de que llegara a nuestra mano, habían hecho colecciones, algo muy propio de otra época. No quiere decir que estuviera mal hecho, era un sistema de trabajo. Por un lado tenían las cartas, la correspondencia, y por otro lado iban sacando toda la documentación inserta. Entonces habían hecho colecciones. ¿Por qué hemos esmerado la descripción de las letras de cambio, aparte de por la información? Porque ahora, a través de la base de datos, podemos hacer la reconstrucción facticia de cómo iban asociada la letra de cambio con qué carta. Y además podemos hacer una valoración, una cotización de precios y como un escalado también de lo que es el precio del dinero a lo largo de las distintas ferias y a lo largo de los distintos años. Algo que se está trabajando ya en ello. Bien, esta es un listado, por ejemplo, que nos devuelve una consulta del filmmaker directamente. Por cierto, este programa puede importar directamente cualquier otra base de datos que esté hecha en Access, que esté hecha en Oracle, que esté hecha en Archidoc, lo puede importar y es mucho más operativa, os lo recomiendo. Bien, ¿qué hacemos con toda la información? Poco a poco. Bueno, la Fundación Museo de las Ferias tiene alojado a través de su propia página web, pero también puedes acceder una consulta directa al un portal de archivos, con todos los archivos que nosotros gestionamos. Uno de ellos es el archivo Simón Ruiz, del que estamos hablando, pero también dispone del fondo histórico de la Villa de Medina del Campo, más archivos propios de la Fundación, algunas adquisiciones que se remontan con documentos del siglo XIII hasta hemeroteca histórica, que está digitalizada completa, la hemeroteca histórica de Medina del Campo, con PDFs buscables a través de OCR. Este es un campo para los periodistas impresionante. Sobre todo les sacamos de problemas por lo menos una vez a la semana que consultan y te pone efemérides, tal día como hoy en el Medinense. Bien, el cuadro de clasificación del archivo Simón Ruiz es un cuadro de clasificación provisional en el que hablamos, por un lado, lo que es la casa de comercio, sus negocios, pero luego vemos que habla también de la familia Ruiz. Eso es un lío, porque no existe una documentación exclusivamente de la familia, muy poca. Pues hablamos, ¿por qué? Porque se entremezcla todo. En una carta, por ejemplo, hablamos de todo. En una carta de carácter comercial, a mí me pueden solicitar o reclamar, por ejemplo, si he cobrado unas letras de cambio que habían mandado una relación para cobrar en las ferias de octubre de Medina del Campo del año 1572. Pero a su vez me están preguntando por mi salud o me están dando, se alegran, se congratulan de que las tercianas que había padecido el señor Simón Ruiz o las almorranas se ha curado. Y también informan de otro tipo de cosas, por ejemplo, situaciones geopolíticas. Resulta que en los piratas holandeses están en el Canal de la Mancha y están entorpeciendo el tráfico de tapices desde Amberes a Nantes, donde está el hermano mayor de Simón Ruiz, Andrés, esperando como agua de mayo que le lleguen esos tapices, porque los va a sobrevalorar hasta que lleguen al puerto de Laredo, donde una señora armadora ya tiene conocimiento a través del manifiesto de carga del barco que Dios salve Nuestra Señora de la Esperanza, esperando que llegue para comunicarle a Simón Ruiz, mire, estoy esperando que llegue consignadas esas balas, esos fardeles marcados con su nombre para mandarlos a Medina, tal como usted me pidió. Y ya le pasaré en relación de lo que me ha supuesto, todos los gastos de avería, el arriero de Burgos que va a ir para allá, más el pago de las alcabalas de la aduana de Orduña. O sea, todo eso se mezcla con las almorranas de Simón Ruiz. Vale. Bien. En cuanto a los negocios, entonces, por tanto, vemos los libros de cuentas, las letras de cambio, la correspondencia y una serie de cajas con documentos mercantiles sueltos, en el que vamos a poder ver, bueno,
aquí vemos, bueno, este es el volumen, inmenso, inmenso. Ahora mismo no les había dicho, pero quizás lo hayan podido ver en la descripción. En la base de datos tenemos descritos cerca de 82.000 registros. No hemos acabado. Sin embargo, el volumen son pocas cajas, 429 unidades de instalación, 492 cajas. Aquí vemos libros de cuentas, el tipo de libros de cuentas, borradores, manuales o diarios. En esto no entramos, pues si tiene alguien curiosidad, luego hablamos de ello. Todo esto, por supuesto, todo esto de lo que les estoy hablando, aparte del folletito o el cataloguito que han podido coger, y si no todavía tienen disponible, es descargable también gratuitamente en PDF a través de nuestra web, junto con todas las actividades que hacemos. ¿Qué les parece la recreación? Uno de los proyectos más bonitos que hemos llevado a cabo, pues las hemos desencuadernado. ¿Por qué? Porque es pergamino que no corresponde con el documento original. Entonces se ha cogido, se ha soltado el pergamino con cantorales. Después del Concilio de Trento y el decreto de nuevo rezado, pues no tenían sentido los cantorales antiguos. Entonces se quitan. ¿Y qué se ha hecho? Pues se ha estudiado. No solo se ha estudiado, se ha identificado cuáles y se ha cantado. Está cantado. En nuestra página web podéis ver los visitantes. En nuestro museo se mezcla la documentación con las obras de arte. El documento en sí es una cosa muy fría. Lo sabéis, papeleros que sois. Pues tenemos tenemos al lado los obras artísticas o bien objetos de uso diario mezclados. Entonces, la remodelación, por ejemplo, de la reinstalación del museo, lo que va a hacer es, bueno, si a mí me están hablando de un tapiz, pues voy a tener, no voy a un tapiz porque estamos bocas, pero un repostero pequeño sí puedo tener, de Amberes, y al lado una marca, una carta bien escrita con una marca en la que viene y me está hablando de eso. Tengo además, en una de las cartas me venía un trozo de lienzo de sarga con la marca del proveedor de ese tipo de tejidos. Pues, lógicamente lo voy a poner al lado de una vara de Burgos que tengo y de unos encajes de Flandes, por ejemplo, unos encajes de Brujas. Entonces, combinamos todo eso en la reinstalación. Por supuesto, toda la documentación dispone de códigos QR con locuciones y también dispone de una sonoridad de cómo se suena esa música cantada. Cartas cifradas. Qué curioso, siempre son de la misma familia. Seguro que son cotillos familiares, no nos hemos molestado ni a verlo. Son además entre los Arciniega, es decir, del señorío de Arciniega. Álava. Otro proyecto hecho. Premio Internacional de Estudio Filatélico. Las marcas de porteo. Un estudio histórico inédito e innovador por completo. Marcas comerciales. Identificadas más de 2.000 cartas. Está publicado también. Las letras de cambio se siguen describiendo. Mirad. Documentos de cartiles, todo lo que queráis. Otro. Los listini. También es otro proyecto de investigación realizado. La cotización de las monedas para distintas plazas en distintas ferias. Un proyecto realizado por Claudio Marsilio, un investigador de la Universidad de Verona. El hospital, la gran obra de beneficencia construida por Simón Ruiz. Él no tuvo la desgracia de no tener hijos en sus dos matrimonios y le hereda un sobrino, que antes os he dicho, Cosme Ruiz. Entonces, constituye el mayorazgo, pero la otra mitad de su herencia la dedica a construir el hospital que lleva en honor a la Inmaculada Concepción y San Diego de Alcalá. Un hospital de más de 8.000 metros cuadrados que sigue la tratadística arquitectónica jesuítica, que ha estado funcionando desde 1619, él no lo conoció terminado, hasta 1983. Ha estado funcionando como hospital. Actualmente está restaurado toda la iglesia y parte va por la tercera fase del edificio. Estamos hablando de un edificio de 8.000 metros cuadrados, dotado de cirujano, médicos, capellanes, boticarios.
tiene la segunda botica más importante después de la de el monasterio del Escorial. Con esto acabo simplemente, con la presencia de 3 productos americanos realmente innovadores. El chocolate, por primera vez documentado, como reconstituyente para las recién paridas. El tabaco, como sedante nervioso y para abrir el apetito. Y 3, el guayaco, destilado de una planta americana, que es el antibiótico mejor conocido y más efectivo para luchar contra las enfermedades venéreas. Muchas gracias.